Agosto de 1916. Cientos de miles de soldados sufren las penurias de la guerra en los más de 800 kilómetros de trincheras que se han dispuesto a lo largo de Francia y Bélgica, desde las montañas hasta el mar. Las alambradas y las ametralladoras hacen imposible que nadie avance. La caballería, considerada hasta hacía poco la fuerza militar más desequilibrante, había acabado siendo completamente inútil. Sin embargo, a pocos cientos de kilómetros detrás de las trincheras, civiles y militares franceses y británicos se reunieron para ver la demostración de un invento increíble. Era una mañana calurosa, con el cielo despejado. En la distancia empezaron a oír el ruido de un motor mecánico, el sonido de piezas metálicas girando y clavándose en el suelo, como si de enormes orugas se tratara, y vieron acercarse lentamente una máquina de 28 toneladas de metal. Estaban frente al primer tanque de la historia. Aquellas primeras máquinas eran torpes y poco fiables, pero podrían haber sido perfectamente la solución a aquellas interminables trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial, sin embargo, apenas llegaron a usarse. Unos pocos convencidos de su utilidad trataron de persuadir a la cúpula militar de la necesidad de cambiar por completo la estructura del ejército y aprovechar esa nueva tecnología. Un tipo extremadamente inteligente, pero al parecer muy peculiar, amante entre otras cosas del ocultismo, el general J.F.C. Fuller, llegó incluso a diseñar una estrategia completa con la que sorprender a los alemanes y destruir sus centros neurálgicos en unas pocas horas, con los tanques atravesando sus trincheras sin detenerse. Sin embargo, la guerra terminó antes de que ese plan se pusiera en marcha. Pasaron los años, Alemania se rehizo y acabó bajo el mando de Hitler. Y al estallar la guerra, conquistó media Europa a una velocidad de vértigo, usando tanques con una idea muy similar a la de Führer: la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que, mientras crecían los rumores de que Alemania estaba reconstruyendo su ejército en secreto, ¿sabes a qué se dedicó el ejército británico durante todos esos años? Pues para empezar, a prohibir los libros de Führer. Sus ideas eran consideradas radicales y él poco menos que insoportable. Que tratara a todo el mundo como si fuera imbécil seguramente que no ayudó. Lo otro que hizo el ejército fue volver a las buenas costumbres. Se dedicaron a pulir sus cascos, encerar sus botas y cuidar de sus caballos. Y cuando tuvieron que responder a la amenaza de militarización nazi, multiplicaron por 10 el gasto en heno y otros alimentos para caballos. A los oficiales de caballería les dieron un segundo caballo. A los oficiales de tanques les dieron otro caballo más. Maravilloso. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Para no perder las buenas costumbres, retomamos la serie de modelos mentales. Y van 21 capítulos con este. No está nada mal. Hoy nos vamos a centrar en ideas y modelos útiles para pensar de manera estratégica, pero no tanto para crear grandes y elaboradas estrategias, como para reconocer patrones y situaciones que tener en cuenta al abordar el planteamiento de una estrategia. Y vamos a empezar por la idea aparentemente más tonta del mundo: el dilema de la manta corta. Nos ha pasado a todos, o al menos a todos los que somos altos. Te vas a la cama o a echar una siesta y sientes frío en el cuello, así que tiras de la manta hacia arriba, pero cuando lo haces se te destapan los pies. Y si entonces tiras para abajo para taparlos, tu cuello vuelve a estar frío. Generalmente se usa este ejemplo para explicar cómo, a veces, tenemos que elegir entre dos males distintos. Si te gusta el fútbol, es posible que hayas escuchado esta expresión. Hay quien la usa precisamente desde el punto de vista de la estrategia para describir cómo, para poder atacar, muchas veces los equipos tienen que dejar su defensa más expuesta. Los anglosajones tienen una expresión diferente para hablar de algo parecido, que es la de choose your poison, elige tu veneno. En España solemos decir susto o muerte, y según he leído, en México suele decirse o te chingas o te jodes, con perdón. Todas ellas significan algo parecido. Ante un conjunto de opciones que no son buenas, elige con cuál te quedas. ¿Y qué tiene que ver esto con el pensamiento estratégico? Pues más de lo que parece, creo, porque hacer estrategia es elegir. Normalmente es decir no a perseguir otras opciones que parecen buenas, para apostar por la que
con mayor probabilidad creas que va a dar un buen resultado. También es decidir qué veneno tomamos, el de la incertidumbre y el dolor inmediato y presente de hacer una gran transformación en nuestra empresa ahora, o el de que nuestros beneficios se desangren poco a poco mientras va pasando la oportunidad. Esto de cómo se nos van pasando las oportunidades es interesante. Hay una idea en política que creo tiene su paralelo estratégico a la hora de pensar en las empresas, por ejemplo. Empecemos por la parte política. En cualquier momento, ahora mismo, sin ir más lejos, hay en la sociedad un rango de ideas que entran dentro de lo que la mayoría consideramos aceptable. Fuera de ese rango queda todo aquello que nos parece demasiado extremo. El juego de la política se reduce muchas veces a dos ejercicios. Uno, el de, para cada asunto que se trata, defender una idea que esté dentro de ese rango y sea lo más coherente posible con los planteamientos políticos de la persona de turno. Aunque esto de la coherencia creo que se toma cada vez más como algo opcional. El otro ejercicio es el de modificar ese rango de lo aceptable, el de lograr que ideas que eran aceptables dejen de serlo o hacer que ideas que eran consideradas demasiado radicales pasen a ser aceptables. Podríamos imaginarlo como una especie de ventana móvil dentro de la cual quedan las ideas aceptables y fuera las demasiado radicales. Pero la ventana, como decía, se puede mover de un lado a otro y también se puede ensanchar o se puede estrechar. A esta dinámica, de hecho, se le suele llamar la ventana de Overton, en homenaje a Joseph Paul Overton. Mira, esto sí es coherente. Un tipo que articuló una serie de ideas similares a estas a finales de los 90, antes de fallecer siendo aún muy joven en un accidente de avioneta. Y Overton defendía que el papel de eso, que se llama en inglés think tanks, que en castellano llamamos a veces laboratorios de ideas, que son esas instituciones o fundaciones que se encargan de promover un determinado punto de vista sobre distintos temas, es el de proponer ideas y políticas que estén fuera de la ventana para moverla. Y para mí creo que este es un marco conceptual muy interesante a la hora de pensar en la estrategia. Se me ocurren, de hecho, diversas formas de utilizarlo. La más obvia es el ejemplo que te he contado al principio con los tanques y los caballos. El ejército británico estaba organizado de una forma determinada y estaba lleno de oficiales de caballería. Eliminar ese cuerpo por completo y sustituirlo por tanques era una idea que quedaba fuera de su ventana. Pero vamos a centrarnos en otro uso de este modelo un poco diferente, porque además nos va a permitir enlazar con la siguiente idea. Así explicada la ventana de Overton, puede parecer que todas las ideas que caben dentro de ella son iguales, pero no lo son realmente. Dentro de las aceptables hay ideas realmente populares, que encajan con la inmensa mayoría, y otras muchas que solo encajan de verdad con algunos grupos, aunque no sean rechazadas por el resto. Cuando una empresa tiene éxito, normalmente decimos que ha encontrado el encaje entre su producto o servicio y el mercado. Es lo que en inglés se suele llamar product market fit. De alguna manera, lo que esa empresa vende está dentro de la ventana de lo que su mercado quiere. Quizás incluso en el centro, y por eso tiene muchísimo éxito. Lo que pasa es que el mundo cambia y la ventana se va moviendo porque aparecen nuevas ideas, nuevos productos o servicios que compiten con la suya, o cambia la economía o el panorama tecnológico o lo que sea. Hacer estrategia es también tratar de entender en qué punto de esa ventana estamos posicionados y hacia dónde se está moviendo. Volviendo a lo de antes, al elegir nuestro veneno, estamos apostando por un futuro en el que la ventana esté donde creemos que va a estar. Lo cual, como te decía, me viene de maravilla para hablarte de la siguiente idea. Y aquí volvemos a las trincheras y a los tanques. Hay una frase que se atribuye a muchas personas distintas que dice que los generales siempre pelean la última guerra, que significa que quienes dirigen normalmente lo hacen con una estructura mental y una manera de ver el mundo forjada en un tiempo anterior. Las pocas veces que se usaron tanques en la Primera Guerra Mundial fueron para crear espacio, para que atacara la caballería. La idea es, de nuevo, que las ventanas se mueven y que si no adaptamos nuestra manera de ver el mundo, nos podemos quedar fuera. Y adaptarse es todo un reto. No es que la gente sea estúpida, es que los motivos por los que esos cambios fracasan en realidad suelen ser bastante complejos. Es muy difícil desmontar una organización, especialmente cuando tiene éxito. Pero al final, el resultado es el mismo. Kodak guardó en un cajón todas sus patentes de fotografía digital porque ganaba mucho dinero vendiendo películas analógicas. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos de ajedrez. Uno de mis vicios absurdos es el de ver vídeos de ajedrez en YouTube. Yo no he jugado apenas en mi vida, así que entiendo más bien poco, pero me divierte ver cómo gente que sí sabe explica lo que piensa de cada movimiento.
Además, hay muchas aplicaciones que, en función de cómo estén las piezas en el tablero, asignan una estimación de ventaja a las blancas o a las negras. Y es muy curioso observar cómo, según se van haciendo movimientos, esa estimación cambia. Normalmente, una estrategia sólida es aquella que controla el centro del tablero, bien ocupándolo directamente o bien evitando que el rival pueda ubicar muchas piezas en esa zona, porque desde allí se maximiza la cantidad de movimientos que pueden hacerse y el número de casillas amenazadas por tus piezas. Y esto me lleva a dos ideas. La primera es la típica que encontrarás si lees cualquier lista de las que rondan por ahí de modelos mentales, que suele llamarse literalmente ocupar el centro, que en los negocios se puede asemejar a estar en el punto crítico de la cadena de valor, es decir, el eslabón que más poder tiene. Pensemos en el software, Microsoft, por ejemplo, dominando el sistema operativo primero, o Apple y Google dominando las tiendas de aplicaciones, son ejemplos de empresas que ocupan el centro del tablero. La otra idea es un poco más sutil y para mí más interesante. Si pensamos en esas aplicaciones que analizan partidas de ajedrez, ese ir y venir de estimaciones de victoria que hacen con cada movimiento sobre el tablero refleja el potencial que tiene la posición de todas las piezas combinadas. No significa que uno de los dos rivales vaya a ganar seguro, sino que de entre el abanico de futuros posibles hay un número mayor en los que gana. Y de ahí nace para mí un concepto que sé que he escuchado o leído en alguna ocasión, pero que no soy capaz de recordar dónde, que me parece fundamental en los negocios, pero también en el deporte y en la vida en general: construir posición. Y es que tendemos a pensar en la estrategia como un ejercicio relativamente fijo en el que apostamos por un futuro y evaluamos a medida que se va cumpliendo o no. Y por eso nos maravillamos cuando vemos cómo lo que parece un plan absolutamente magistral de alguien sale a la perfección. Pero mi experiencia es que esos planes aparentemente perfectos rara vez son de verdad el resultado de una mente propia de Moriarty, el único malvado capaz de llevar al límite a Sherlock Holmes. Por lo general, no existen los planes perfectos. Los que nos lo parecen normalmente son más bien ejercicios disciplinados y continuados de construir posición, es decir, de ir mejorando las posibilidades de lo que podemos ejecutar y los recursos para hacerlo. Trato de poner ejemplos atemporales en Kaizen, pero hace unos meses sucedió algo que me viene muy bien para explicar esta idea. Dentro de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, hubo una serie de movimientos extraños. El consejo de administración decidió, casi de la noche a la mañana, despedir al CEO, Sam Altman. Las siguientes 48 horas fueron frenéticas, con Altman dejando la empresa y con un número creciente de empleados amenazando con irse si no lo readmitían, hasta que prácticamente toda la plantilla se llevó a sumar a la petición. En el momento álgido de ese drama, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que está muy ligada a OpenAI, dijo que había estado hablando con Altman y habían acordado crear una división para que él y todos los empleados que quisieran se fueran allí. Durante unas horas hubo mucha gente que pensó que todo había sido el resultado de un plan perfecto por parte de Nadella, ya que por motivos regulatorios era imposible que compraran OpenAI. Un movimiento así les permitiría tener a todos sus empleados sin pagar $1. La realidad seguramente era otra. Nadella lo había hecho increíblemente bien, pero no tanto por planear aquello, sino por construir la posición para poder aprovecharse si algo así pasaba. De hecho, finalmente la cosa se resolvió de otra manera, porque Altman fue readmitido inmediatamente en OpenAI, pero Microsoft mantiene sus lazos. Hablando de posiciones estratégicas, hace unas semanas alguien nos preguntaba en un chat en el que estamos Javi Recuenco y yo si hay hueco para las empresas que no están ni en el rango bajo de precios ni en el alto. Es decir, si tienen forma de protegerse de que unos les roben clientes por debajo y otros por arriba. Y aunque hay miles de matices, ambos respondimos que no. Javi respondió que es lo que él llama la teoría de las dos jorobas. Si tu estrategia es robar clientes por precio, encontrarás clientes. Si tu estrategia es brutalmente diferencial, por más que cobres también los encontrarás. Pero si estás en medio, ese es un espacio despiadadamente competitivo en el que sobrevivir es casi imposible. Y yo respondí que un profesor mío llamaba a eso estar atrapado entre dos fuegos y decía que era la peor situación posible. Creo, y esto ya soy yo el que lo dice, que solo es sostenible si tu estructura subyacente es cualitativamente diferente al resto. Es decir, si lo que haces o cómo lo haces te hace ser capaz de ofrecer algo que se perciba como tan o casi tan bueno como los que están en el rango alto de precios, con iguales o mayores márgenes, en cuyo caso lo más normal es que acabes cobrando lo mismo que los más caros o redefiniendo el mercado. Pero esa situación, en general, suele pertenecer al mundo de las hadas y de los unicornios.
Y vamos a ir terminando con las últimas dos ideas que te quería contar hoy, que están relacionadas entre sí. Hay un concepto fascinante donde se mezclan la biología y la teoría de juegos, que es el de las estrategias evolutivamente estables. Toma ya. Un nombre que puede dar un poco de miedo, pero que se entiende de forma fácil a través de ejemplos. Las estrategias evolutivamente estables son aquellas que, si son adoptadas por un número suficiente de individuos en una población, no pueden ser desplazadas o mejoradas por ninguna otra estrategia alternativa. Como decía, mejor con ejemplos. Hay muchas especies animales que son más o menos monógamas, es decir, que un macho y una hembra se juntan durante largos periodos de tiempo, normalmente como mínimo durante la crianza de su descendencia. Eso suele suceder en especies o en entornos en los que el cuidado o la alimentación de las crías es diferencialmente mejor a la hora de sobrevivir si están implicados ambos, el macho y la hembra. En esas especies, si aparece una estrategia en la que, por ejemplo, un macho se reproduce con varias hembras, esa estrategia tiende a ser peor, porque el macho en cuestión no puede cuidar de todas las crías a la vez, y por lo tanto sus genes tienen menos probabilidad de propagarse. Así surge un equilibrio. De forma parecida, se dan todo tipo de equilibrios estratégicos en la naturaleza, que determinan la manera en la que unos individuos se pelean con otros, o luchan por el territorio, o por el alimento, o cómo se reparte ese mismo alimento entre las crías. Volviendo al mundo de la estrategia política, por un momento, podríamos decir que la tendencia a la polarización y al populismo que llevamos ya unos cuantos años sufriendo es una especie de estrategia evolutivamente estable. Elección tras elección sacan más votos quienes más se diferencian en un sentido u otro del espectro político, mientras que quienes van con otra estrategia más moderada tienen mucho más difícil conseguir el número suficiente de votos. Como consuelo nos queda que, afortunadamente, las estrategias evolutivamente estables solo lo son en función del contexto en el que estén. Ojalá cambie un poco el contexto y podamos tener tiempos más tranquilos políticamente. Aunque lo de los tiempos tranquilos siempre es relativo. Hubo una época en la que parecía que en cualquier momento podía estallar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Parecía que íbamos a acabar todos volando por los aires. Y esa pesadilla estuvo más cerca de hacerse realidad que nunca en 1983. El 31 de agosto de ese año, la Unión Soviética derribó un avión comercial surcoreano que había invadido su espacio aéreo, matando a 269 personas, incluidos varios norteamericanos. Poco después, la OTAN inició una serie de ejercicios militares que los soviéticos interpretaron como el ensayo de un ataque. Y con este caldo de cultivo llegamos al 26 de septiembre de 1983, más concretamente a las 12:14 de la madrugada, hora de Moscú, cuando un satélite soviético dio la alarma. Estados Unidos había lanzado un misil desde una base en Montana que alcanzaría a la Unión Soviética en 20 minutos. Por aquel entonces, un tipo llamado Stanislav Petrov era el oficial a cargo del búnker donde estaba el centro de mando de la inteligencia militar soviética, responsable de la defensa aeroespacial. Su obligación era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el contraataque nuclear a Estados Unidos. Al principio pensó que debía ser un error. No entendía por qué, si Estados Unidos atacaba, iba a hacerlo con un único misil, así que decidió esperar. Sin embargo, minutos después, los ordenadores soviéticos registraron 4 misiles más que se dirigían a la URSS. Aún así, esperó, y esperó, y esperó, hasta que aquellas alertas desaparecieron. Todo había sido un error del sistema de alerta soviético. La intuición de Petrov, convencido de que nadie empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles, había salvado al mundo. Detrás de esta increíble historia está el último modelo del que quiero hablarte hoy, la destrucción mutua asegurada. Otro tipo de equilibrio, distinto de las estrategias evolutivamente estables y bastante más arriesgado. A medida que los seres humanos nos hicimos más poderosos y nuestras tecnologías más destructivas, llegó un momento en el que, más o menos hacia los años 60 del siglo XX, quedó claro que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética podían borrar media humanidad del mapa con sus bombas. Y por estúpidamente peligroso que suene, lo cierto es que seguramente esa amenaza mutua fue lo que evitó que nunca llegaran a tener un conflicto militar serio. Esto es lo que se llamó la amenaza de destrucción mutua asegurada. Básicamente que si uno atacaba, tenía por seguro
que él mismo iba a acabar destruido. Versiones menos extremas, pero igualmente desagradables de esta estrategia, son las que sostienen cosas como los cárteles de precios, los esquemas de sobornos y fraudes o los equilibrios entre mafias, o dentro de los partidos políticos, valga la redundancia. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.